Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de celdas, columnas y renglones en Excel. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, básicamente una celda va a almacenar la información que trabajamos en nuestros archivos de Excel. Sin embargo, la información que podemos almacenar es de diferentes tipos. Podemos almacenar texto, números o fechas. Y además también dentro de estas mismas celdas podemos agregar fórmulas y dentro de estas fórmulas posiblemente podemos utilizar funciones. Todo esto lo vamos a ver a detalle posteriormente, pero básicamente vamos a ver algunos ejemplos básicos de cómo trabajar con una celda. Así que podemos observar que una celda puede almacenar texto, en este caso sería nuestro primer texto. Y si queremos dar un enter a este texto, para que la palabra texto se visualice en el siguiente renglón, presionamos al enter. Y podemos observar que ese texto se separa en dos renglones. Así que esa sería nuestra primera celda, está almacenando un texto. Y podemos observar en la barra de fórmulas, esta es la barra de fórmulas, que se está almacenando nuestro texto primer. Y si lo ampliamos, se muestra completo primer texto. Y en el cuadro de nombres podemos observar que cada una de las celdas contiene una ubicación. En este caso la ubicación primero tiene el nombre de la columna. Estas son nuestras columnas, la columna A, B, C, que almacena toda la información de manera vertical. Y posteriormente tenemos el nombre del renglón que almacena este dato, esta celda. Este sería el renglón 1, este es el renglón 2, el renglón 3, etc. Así que la ubicación de esta primer celda sería la posición A1. Posteriormente, por ejemplo, si queremos almacenar un número en la celda B1, podemos asignar, por ejemplo, el número de 1000 y damos enter y podemos observar que se asigna el valor de 1000 en esta celda con el nombre de B1. Así que tenemos en la celda A1 un texto y en la celda B1 tenemos el número de 1000. Y así podemos ir almacenando más información. Por ejemplo, en este caso, en la celda C1 podemos asignar una fecha. Por ejemplo, en este caso, cualquier fecha, 01, diagonal, 01, diagonal, 2000. Y podemos observar que de manera automática Excel reconoce que esto es una fecha. Esto lo podemos saber debido a que en la sección de inicio y posteriormente en la sección de número podemos observar que el formato que le asignó es el formato de fecha. Posteriormente vamos a ver que dependiendo del tipo de dato que almacenemos en las celdas va a ser el formato que le va a aplicar Excel. Por ejemplo, en este caso a la celda A1 podemos observar que le asignó el formato de general. Posteriormente en el número podemos observar que también Excel le asignó el formato de general, pero bien le podríamos asignar por ejemplo el formato de número o moneda, ya que es un valor numérico. Así que podemos cambiarlo a número y podemos observar que en automático le asignó decimales. Podemos aumentar o disminuir estos decimales con estos iconos para aumentar o disminuir decimales. Sin embargo, con esto podemos observar que esto ya es un número. Y esto tiene la ventaja de que ya podemos realizar operaciones numéricas con este valor. A diferencia del texto, que no podemos realizar operaciones numéricas, sino que únicamente operaciones con el texto. Por ejemplo, concatenar, que lo vamos a ver posteriormente. Y finalmente, en la celda C1 tenemos una fecha. Y también podemos realizar operaciones de tipo fecha con ese tipo de dato. Pero podemos observar que también la fecha tenemos diferentes formatos. Por ejemplo, tenemos el formato de fecha corta o fecha larga. Así que podemos observar que podemos asignar diferentes valores, diferentes formatos, dependiendo del tipo de dato que almacene nuestra celda. Así que tenemos texto, número y fecha. Y también, como hemos comentado, una celda puede almacenar fórmulas. Por ejemplo, en este caso, en la ubicación de la columna A y en el renglón 2, podemos asignar una fórmula. Y para asignar una fórmula, vamos a la barra de fórmulas o directamente dando doble clic sobre nuestra celda. Si damos doble clic, podemos empezar a escribir el contenido de esta fórmula. En este caso vamos a la barra de fórmulas para que lo vean más claramente. Las fórmulas comienzan con el símbolo de igual, ya que vamos a asignar un valor en esta celda. Y posteriormente podemos hacer cualquier cálculo, por ejemplo la suma de 2 más 3. Y si damos enter, entonces nos realiza el cálculo. Por lo tanto, la suma de 2 más 3 nos regresa el valor de 5. Así que las fórmulas podemos observar que realizan cálculos numéricos, pero también podemos utilizar funciones para realizar operaciones más complejas.
Y también podemos observar un detalle, que el texto se carga del lado izquierdo. Así que de manera automática los textos se cargan del lado izquierdo de la celda. Y los números podemos observar que se cargan del lado derecho de la celda. Sin embargo, esto no quiere decir que se van a mantener siempre de esta forma. Si queremos, por ejemplo, un número del lado izquierdo, simplemente aquí en nuestra sección de inicio y posteriormente alineación, podemos alinear nuestro número en la parte superior, en la parte del medio o en la parte inferior. Y también lo podemos alinear a la izquierda, en medio o a la derecha. De igual manera, el texto podemos cambiar su alineación, podemos hacerlo a la derecha, en medio o a la izquierda. Así que por default este es el formato que se asigna a cada uno de los elementos, pero podemos modificarlo. Bien, ahora un último detalle cuando estamos trabajando con nuestras celdas, las columnas y los renglones, es que podemos movernos también con el teclado. Así que podemos presionar las flechas de derecha o izquierda o superior e inferior para movernos con nuestro teclado. Y si presionamos la tecla de control y posteriormente la flecha a la derecha, podemos observar que nos vamos a la última celda que contenga información. Y si volvemos a presionar control y la flecha hacia la derecha, nos vamos hacia la última celda disponible en nuestra hoja de Excel, en la hoja actual en la que estamos trabajando. Y de igual manera, si presionamos control y posteriormente flecha hacia abajo, nos vamos hacia la última celda que contenga información en esta columna. Y si volvemos a presionar control y flecha hacia abajo, nos vamos a la última celda de esta columna, en este caso de la columna A. Así que podemos observar que este es el límite en nuestra columna que estamos trabajando en este momento. Y de igual manera, si presionamos de nueva cuenta control y las flechas, entonces podemos regresar. Así que ese es un primer atajo que vamos a estar trabajando constantemente, con el cual nos podemos mover en nuestras celdas de manera muy rápida. Y también si presionamos control, shift y la flecha hacia la derecha o la flecha inferior, también podemos seleccionar nuestras celdas. Y a esto se le conoce como el concepto de rango. Sin embargo, este concepto de rango lo vamos a ver en el próximo video. Así que continuamos en la siguiente lección. Saludos.